Buenos días, iglesia. ¿Ya llueve? ¿Sí? Qué bueno. Si llueve es bueno. ¿Vosotros estáis bien? ¿Estáis como el día, así lluvioso, tristones? ¿Estáis felices? ¿Estáis bien? ¿Estáis conmigo, por cierto? Es que escucho como mucha gente aquí. ¿Estáis por aquí? Ah, son los ventiladores, no es la gente, vale. Son los ventiladores. Queridos, dejadme que empiece rápido haciendo un repaso de lo que estamos estudiando, ¿vale? Estamos estudiando la carta a los romanos, ¿vale? Así que si tenéis Biblia, ya podéis ir encendiendo vuestras Biblias, las digitales, ¿vale? Y abriéndolas de papel, ¿vale? En la carta a los romanos. Y vimos un repaso rápido. Vimos en el capítulo 1 que Pablo saluda a la iglesia y dice, ostras, qué pena que quería estar con vosotros y no he podido todavía, no he tenido la oportunidad, porque tengo ganas de ir a predicar el Evangelio, con valentía, con osadía, con coraje, sin vergüenza, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, primeramente los judíos y luego a los gentiles. ¿Sí o no? Pablo tenía ganas de estar ahí entre los romanos para predicar el Evangelio, no importa a quién sea, ¿vale? Porque el Evangelio revela la justicia de Dios a través de la fe, ¿sí? A través de la fe es como conocemos la justicia de Dios en el Evangelio, ¿vale? Entonces, en el capítulo 1, ahí a mitad, empieza a hablar a un grupo de personas. ¿Os acordáis quiénes son ese grupo de personas? Todo el mundo, toda la humanidad. Toda la humanidad. Y hace una lista, ¿cómo se llama? Una radiografía, ¿vale? De la realidad de la humanidad. La humanidad, todos hemos caído en una serie de pecados que nos han alejado de Dios. Pero, dice Pablo, no hay excusa para nadie. No hay excusa para nadie. Porque cuando venga el juicio justo de Dios y Dios revele su justicia, que va acompañada tanto de su amor como de su ira, ¿sí? Cuando llegue ese día, no habrá excusa para nadie. ¿Por qué? Porque Dios se ha revelado. Se ha revelado en la misma creación, en el mismo universo. El mismo universo habla de las obras de Dios. Así que no habrá excusa para nadie. Decir, no, es que no sabía que existías. No, eso no va a servir. Capítulo 2, él empieza a hablar a otro grupo. Ya no está hablando a toda la humanidad, sino que está hablando a aquellos que se creen superiores a la humanidad. Los moralistas, los que creen que su ética está por encima de las de los demás. Y dice Pablo, vosotros, los que os creéis mejores, la ley moral que Dios ha puesto en vuestro corazón os acusará. Porque con la misma medida que vosotros juzgáis a los que no hacen las cosas bien, según vuestros ojos, vosotros también estáis haciendo lo mismo. Y también seréis juzgados. Así que no hay excusa para el que diga, no, yo no sabía que existías, Dios. Y no habrá excusa para aquel que diga, no, pero si yo he llevado una vida impecable. No, querido. La propia ley moral, tu remordimiento de conciencia, te va a acusar delante de Dios. ¿Sí? Capítulo 2, a mitad, hasta el final, él deja de hablar a este grupo de gente y empieza a hablar a los judíos. ¿Y cuál era el orgullo de los judíos? La ley y la circuncisión. Y eso ellos creían que los salvaba, que no había condenación para ellos, porque tenían la ley y tenían la circuncisión. Y Pablo dice, no, la propia ley os condena. La propia ley os condena. Porque imponéis cargas a los demás para que cumplan la ley y vosotros mismos no sois capaces de cumplir las leyes. Decís que no roben, pero vosotros mismos estáis robando. Hay incoherencia entre lo que decís y lo que hacéis. ¿Verdad? Y llegamos al capítulo 3, que llegamos el domingo pasado, y vemos y concluimos que delante de Dios no hay, ¿cuántos justos hay? Ni uno. Da igual que seas humano, que lo somos todos, da igual que te creas superior, que puede que haya algunos que se creen superiores, da igual que seas de la etnia que seas, del pueblo que seas, de la religión que profeses, da igual. No hay nadie que sea justo delante de Dios. Esa es la realidad. Esa es la predicación de Pablo a la gente de Roma. ¿Vale? Porque os acordáis del versículo, por cuanto todos hemos. ¿Y qué nos pasa? Estamos alejados, separados
de la gloria de Dios, de la presencia de Dios. Aquí cada uno reconoce su pecado. ¿Sí? ¿Sí? No se trata de ir, no, yo reconozco mi pecado. Señor, yo reconozco que de esta lista de todos que han pecado, yo estoy ahí. Y entonces viene el Evangelio, porque el Evangelio es una buena noticia. La mala noticia es que todos hemos pecado. ¿Y cuál es la consecuencia? La muerte. Estar alejados de la gloria de Dios. Pero ¿cuál es la buena noticia? Pero, por la fe en Jesucristo, somos hechos justos. Somos justificados por la fe en Jesucristo. Cuando creemos en la obra, ¿os acordáis de la predicación de Manuel? Del gran rescate de Dios, que envía a su Hijo para sacarnos de aquel pozo de donde no podíamos escapar, que estábamos presos, condenados a morir, y Jesús nos quita de ahí. Si creemos en eso, cuando llegue el justo juicio de Dios, Dios nos va a encontrar justos, porque hemos creído en la obra de salvación de Jesús. ¿Amén a eso, iglesia? Ya está. Esto es el repaso. Así que recordar una cosa, que las cartas en el Antiguo Testamento, cuando se enviaban, solía llegar a la iglesia por un portador de la carta, y en el momento de la comunidad, de la asamblea, cuando estaban todos reunidos, una persona, normalmente la persona que la entregaba, la abría y la leía del tirón. 16 capitulazos de carta del tirón. Nosotros nos cuesta leer los versículos, ¿vale? Y cuando llegaba la carta, la iglesia estaba ansiosa. Llega una carta de Pablo, vamos a leerla, qué guay. 16 capítulos. Y ahí todos como unos campeones, escuchando, intentando entender todo lo que iba diciendo, ¿vale? ¿Y cómo estaba compuesta la iglesia de Roma? De judíos y de gentiles. No es casualidad que durante toda la carta Pablo está hablando de los judíos y los gentiles, del pueblo judío que tiene la ley, el pueblo gentil que recibe la bendición de Dios a través del pueblo judío, y está hablando de esta dicotomía en toda la carta. ¿Por qué? Porque la iglesia está compuesta por estos dos grupos de personas, los que eran judíos y los que no lo eran. Y cuando hablamos de los judíos y los gentiles, ¿os acordáis que os enseñé que hablamos de todo el abanico de toda la humanidad? Aquí cabemos todos, aquí estamos todos, ¿sí? Y Pablo está predicando el Evangelio, y ha dado la mala noticia. Todos hemos pecado y nuestra consecuencia es la muerte. Estamos alejados de la gloria de Dios. Y ha dado la buena noticia, pero por la fe en la obra de Jesús, Dios nos va a ver justos delante de su juicio, de su trono. Y como todo buen predicador, Pablo da un ejemplo. Y ahora entramos en el capítulo 4. ¿Y cuál es el ejemplo que Pablo va a usar? Capítulo 4, ¿ya tenéis ahí el título en vuestro capítulo? ¿De quién va a hablar? De Abraham. Pablo va a usar la figura de una persona muy conocida para los judíos, muy admirada para los judíos, como es Abraham, ¿vale? Pero no solo Abraham, sino que va a nombrar también a otro rey súper admirado del pueblo judío. ¿Quién es? David. Va a hablar tanto de Abraham como de David, para dar un ejemplo, para conectar con su audiencia. ¿Vale? Entonces, en cierta manera, entendemos que Pablo sigue dirigiéndose en este trozo de texto a la gente judía de esa iglesia, ¿vale? Aún así, vamos a ver qué podemos sacar para nosotros. Así que Pablo usa un ejemplo, ¿vale?, para demostrar que Dios no hace distinción de raza, de cultura, de condición, ni de género, y la lista que tú quieras. Todos somos pecadores delante de Dios, pero de la misma manera todos tenemos el acceso a la gracia de Dios, ¿sí? Todos, cualquiera que sea nuestra situación. Y Pablo va a demostrar. ¿Cómo lo va a demostrar? Con un razonamiento. Y os voy a explicar cuál es ese razonamiento. De la siguiente manera. ¿Qué viene antes? ¿El huevo? ¿Lo habéis escuchado o no? Estáis flipando ahora, ¿no? ¿De qué habla? Esto no está en la Biblia. Ese versículo se lo ha inventado. ¿Qué viene antes? ¿El huevo o la gallina? Ahí está la discusión, ¿eh? Está clarísimo. Pues ese es el razonamiento, esa es la idea que va a usar Pablo para explicar la fe en Jesucristo. ¿Qué viene antes? ¿El árbol o la semilla? ¿Qué viene antes? ¿La idea o la palabra que expresa la idea? Va a usar ese juego de ejemplo para hablar sobre Abraham.
Porque para alcanzar la justicia delante de Dios, ¿qué viene antes? ¿La fe o la ley? ¿Qué viene antes? ¿La fe o la circuncisión? Pues aquí no vamos a entrar, aquí no vamos a meter. A ver qué dice Pablo, ¿vale? Quiero pediros un ejercicio de paciencia conmigo, porque yo ya hablo demasiado y encima voy a leer el texto del tirón, ¿vale? Y perdonadme que no lo lea en Reina Valera. Lo voy a leer en otra versión, porque de verdad que la Reina Valera, en toda su poesía, a veces es muy difícil de entender algunos textos, ¿vale? Aún así, cuando haya acabado de leer todo el capítulo, volveremos a leerlos entre todos, algunos versículos, en nuestras Biblias Reina Valera. No pasa nada, ¿vale? Voy leyendo, me acompañáis que lo tenéis aquí en pantalla. Pensemos en lo que le pasó a Abraham, nuestro antepasado. Si Dios lo hubiera aceptado por todo lo que hizo, entonces podría sentirse orgulloso entre nosotros. Pero ante Dios no podía sentirse orgulloso de nada. Las Escrituras dicen, Dios aceptó a Abraham porque Abraham confió en Dios. Ahora bien, el dinero que se le paga a alguien por un trabajo no es ningún regalo, sino algo que se le debe. En cambio, Dios declara al inocente al pecador, aunque el pecador no haya hecho nada para merecerlo, porque Dios le toma en cuenta su confianza en él. Dios nos habla de la fidelidad, David nos habla de la felicidad de aquellos a los que sin hacer nada para merecerlo, Dios declara inocentes por creer en él. Así lo dice la Escritura. Qué felices son aquellos a los que Dios perdona. Dios ya se ha olvidado de los pecados que cometieron. Qué felices son aquellos a los que Dios perdona todo lo malo que han hecho. Pero esta felicitación, ¿a quién se dirige? ¿Solo a los que están circuncidados o también a los que no están? Ya dijimos que Dios aceptó a Abraham porque creyó en Dios. Y no hay duda de que Dios aceptó a Abraham antes de que fuera circuncidado. En realidad, Abraham fue circuncidado para demostrar que Dios ya lo había aceptado por creer en él. Fue así como Abraham se convirtió en padre de todos los que creen en Dios, aunque no estén circuncidados. Pero Abraham es también padre de los que están circuncidados y que a la vez creen en Dios. Pues con esto siguen el ejemplo de Abraham antes de que fuera circuncidado. Dios prometió a Abraham que a él y a sus descendientes les daría en herencia el mundo. Se lo prometió no porque Abraham hubiera obedecido la ley, sino porque creyó en Dios. Esto hizo que Dios lo aceptara. Si la promesa de Dios fuera para los que simplemente obedecen la ley, entonces de nada serviría creer en Dios. Y su promesa no valdría para nada. Dios castiga a los que desobedecen la ley. Pero cuando no hay ley, nadie es culpable de desobedecerla. Por eso, para que la promesa de Dios tuviera valor para los descendientes de Abraham, Dios no pidió nada a cambio. Hizo la promesa para todos los que habían de creer en él. No solo para los que obedecen la ley, sino también para los que tienen la fe de Abraham. Por eso Abraham es el padre de todos nosotros. En las Escrituras, Dios dijo a Abraham que llegaría a ser el padre de muchos pueblos. Esta promesa la hizo Dios a Abraham porque Abraham creyó en él, en el Dios que tiene poder para resucitar a los muertos y crear cosas nuevas. Cuando Dios le prometió a Abraham que tendría muchísimos descendientes, esto parecía imposible. Sin embargo, por su esperanza en Dios, Abraham llegó a ser el padre de muchos pueblos. Aunque Abraham tenía casi 100 años y sabía que pronto moriría, nunca dejó de creer en Dios. Y aunque sabía que su esposa Sara no estaba en situación de tener hijos, nunca dudó de que Dios cumpliría su promesa. Al contrario, su fe era cada vez más firme, reconociendo así la grandeza de Dios. Abraham estaba completamente seguro de que Dios tenía poder para cumplir su promesa. Por eso Dios lo aceptó. Y cuando las Escrituras dicen que Dios aceptó a Abraham, no se refiere solo a él, sino también a nosotros. Dios es el mismo que resucitó a Jesús, nuestro Señor, y nos acepta si creemos en él. Dios entregó a Jesús para que muriera por nuestros pecados y lo resucitó para que fuéramos declarados inocentes. ¿Amén? ¿Habéis seguido la lectura? ¿Se entiende un poquito? Un poco por encima. Volveremos ahora respondiendo preguntas, ¿vale? Quiero que este texto que acabamos de leer nos hagamos preguntas sobre ese texto. La primera pregunta ya os la he hecho. ¿Qué fue primero? ¿La fe o las obras? ¿O los méritos? Que alguien me lea ahora en su versión, en la versión que tenga, el versículo 3, por favor. Y dice más abajo, y esto
Fue antes de ser circuncidado. Antes de ser... Además, la circuncisión no era lo que lo salvaba, no era lo que le hacía justo, sino que era una señal de que había creído en Dios. Era una marca de que había depositado su confianza en Dios. Entonces Pablo da otro ejemplo. Habla del sueldo, del salario. ¿Cuántos aquí están trabajando para alguien y cobrando un salario? Qué pena. ¿Solo? ¿Alguien más? Amén, amén a eso. Amén, amén a los trabajos que Dios nos da, ¿verdad? Dios nos da. ¿Cómo funciona el tema del trabajo? Nosotros trabajamos un mes y al final del mes esperamos cobrar lo que nos corresponde, ¿verdad? Pues dice Pablo aquí, eso no es cómo funciona. Así no es como funciona con la fe, con la gracia de Dios. Dios no debe a nadie. Dios no es deudor de nadie. Usa el ejemplo del trabajador, porque el salario, cuando tú ya has trabajado, se convierte en una deuda de tu amo hacia ti. ¿Sí o no? ¿Sí? De tu jefe hacia ti. No es el caso. No es el caso. Y luego, en los versículos 9, 12, Pablo dice, se lo contó por justicia. Y sigue hablando en términos de contabilidad. Se lo contó por justicia. Me suena que Leo es contable, ¿verdad, Leo? ¿Sí? ¿Más o menos? Pablo está hablando ahora en términos de dinero, de contabilidad, como del sueldo. Se lo contó por justicia. Otra manera de traducir esto es que fue acreditado, tuvo crédito delante de Dios. ¿Se entiende? Es bonito eso. Tuvo crédito. Otra manera de decir, fue avalado. ¿Alguien ha tenido que pedir un aval para coger un préstamo o una hipoteca? ¿Sabéis lo que es eso? Abraham fue avalado, llegó a tener crédito delante de Dios. ¿Por qué? Porque trabajó, porque se lo merecía, porque se lo ganó. ¿Qué hizo Abraham para tener crédito delante de Dios? ¿Qué? ¿Creer? 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 Creer en la promesa que Dios le había hecho a Abraham. Cuando se habla se lo contó por justicia, de contabilidad, de acreditar, de avalar, es como cuando Pablo escribe a Filemón y dice, todo lo que Onésimo te haya causado a ti, ponlo a mi cuenta. Yo me encargo, yo lo pago. Ponlo a mi cuenta. ¿Os acordáis de eso? Es lo mismo, es lo mismo. Pablo estaba diciendo que Dios le avaló, le dio crédito a Abraham, crédito que luego le iba a salvar delante del juicio de Dios, del trono de Dios. ¿Por qué? Porque creyó, porque tuvo fe en Dios. ¿Sí? No porque se había circuncidado, no porque había cumplido la ley. Por cierto, la ley, ¿dónde estaba la ley cuando estaba Abraham? ¿Dónde estaba la ley? Faltaba todavía muchos años para que llegara la ley. Faltaba mucho tiempo, ni siquiera había ley. Así que, ¿cómo concluimos esto? No es por obras, sino es por fe. Para que nadie se jacte. Para que nadie se crea que Dios le debe algo, como el salario. Fijaros que la fe apunta a la gracia, porque tú crees, tú confías, depositas tu confianza en una obra que alguien ha hecho que tú no has hecho, en un trabajo que alguien ha hecho que tú no has hecho. Eso es la gracia. La fe apunta a la gracia y la gracia, a su vez, apunta a la gloria a Dios. Porque si es tu trabajo, tú tienes de qué gloriarte. Tú tienes derecho a recibir tu salario, no, tu sueldo. No. Pero la obra no es tuya, el trabajo no fue tuyo, el trabajo fue de Jesús. Y la obra de Jesús da gloria a Dios. ¿Qué es lo que dice el versículo 20? Que alguien me lo lea, por favor. Versículo 20. Se fortaleció en fe, ¿y qué pasaba? Cuando nosotros vivimos y nos asentamos y nos fortalecemos en la fe, en la confianza en Dios, ¿qué es lo que pasa? Nuestra fe da gloria a Dios. Da gloria a Dios. Porque cada vez que nosotros decimos, no, Dios se encarga. Yo no, Dios se encarga. Tú estás diciendo, no, mi Dios es poderoso. No es en mis fuerzas, en las fuerzas de Dios. ¿Se entiende esto? ¿Sí o no? Cada vez que nosotros fortalecemos nuestra fe descansando en la obra de Dios, la gloria se la lleva Dios. Qué bonito que es esto. Qué bonito es esto. Pero entonces vamos a pasar a la siguiente pregunta. Segunda pregunta. ¿Y en qué consiste esa fe? Hablamos de fe, la fe por aquí, la fe por allá, pero ¿en qué consiste esa fe? Vamos a mirar primero el caso de Abraham, ¿vale? De lo que estamos leyendo aquí.
Que alguien me lea el versículo 17. Delante de Dios, tal como está escrito, te he confirmado como padre de muchas naciones. Así que Abraham creyó en Dios, que da la vida a los muertos y que llama las cosas que no son como si ya existieran. Fijaros, hay dos cosas. Primero, Abraham cree en algo que Dios ha dicho, pero Dios apunta no al pasado solamente, sino al algo que va a suceder. Y Dios dice, tú vas a ser padre de muchos pueblos, de una gran nación. Y Abraham, ¿en qué condición estaba? Versículo 19. Fijaros lo que decía el versículo 17, el anterior. Porque Dios es un Dios capaz de resucitar a los muertos. No quites el versículo 19, déjalo. Dios es capaz de resucitar a los muertos. Dios llama las cosas como si fueran cuando todavía no lo son. ¿Y cuál era el caso de Abraham? Versículo 19. Su cuerpo, 100 años, imagínate un hombre de 100 años, que Dios le haga una promesa. No sé, ¿conocéis a alguien de 100 años? ¿Imagináis a alguien de 100 años siendo padre? Eso solo lo hace Dios. O sea, eso... Y fijaros cómo juntan los versículos, ¿no? Un Dios que es capaz de la muerte, de casi la muerte, traer vida. Qué bonito, qué precioso. Abraham no estaba muerto. Eso sí no lo compramos. Pero yo leyendo esto me he dado cuenta de algo. Y yo creo que los dos, Abraham y Sara, estaban convencidos de que su fertilidad estaba muerta. ¿Sí o no? 100 años. Era una vergüenza para aquella época una pareja que no podía tener hijos. Era una deshonra para la familia no poder seguir el linaje, dar continuidad al nombre de la familia. Ellos no estaban muertos, pero la sensación de que su fertilidad, su capacidad de producir vida, de reproducirse, había muerto, ¿eso estaba o no? Entonces, fijaros la fe que pide Dios de Abraham. Abraham, yo te voy a hacer padre de una gran nación. Y dice la Biblia que Abraham lo creyó. Lo primero que hace, si vais a leer Génesis capítulo 15, que es donde está ese texto, lo primero que hace Abraham es creer a Dios. Dios, yo te creo. Y si Dios se lo cuenta por justicia, es porque le creyó de verdad, ¿vale? Y entonces viene la pregunta, pero no tengo hijos. La pregunta no vino antes de creer a Dios. La pregunta viene después. Dios, lo único que no entiendo es que no tengo hijos. ¿Cómo lo vas a hacer? Y Dios se lo confirma. No te preocupes. El hijo va a ser tuyo. Y va a ser el de Sara. Tuyo y el de tu mujer. No el de tu esclava. Tuyo y el de tu mujer. No te preocupes. Confía en mí. Cree en lo que yo estoy diciendo. Porque digo las cosas que todavía no son como si ya fueran. ¿Sí? Eso fue lo que implicó para Abraham. ¿Pero qué implica para nosotros tener fe? La fe. Que alguien me lea los versículos 24 y 25. Sino también con respecto a nosotros, a quienes han de ser contada, esto es, a los que creemos en Él que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro. ¿El 25 también? El cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitó para nuestra justificación. Para Abraham significó creer a Dios, que Dios iba a hacer un milagro inimaginable en su vida. Para nosotros tener fe implica esto, que hemos leído. Creemos en el que levantó de los muertos a Jesús. Eso es tener fe. Señor nuestro, Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Eso es la fe, eso es tener fe. Esa es la fe que justifica al pecador. Creer en el Señor Jesucristo como nuestro Señor y que Dios lo levantó de los muertos. Eso significa tener fe.
Y esa fe es capaz de salvar. Esta semana estábamos discutiendo en la célula lo que implica la salvación por la fe. Y cuando tú te pones, ahora es bonito predicarlo y tal, pero cuando tú te pones a analizar como humano y puedes tener un diálogo sincero contigo mismo y con otros, uno se da cuenta de que llega a ser insultante, molesto. No puede ser tan sencillo. No puede ser tan sencillo como solamente creer en eso. Tiene que ser algo más. Tiene que costar algo más. Yo tengo que hacer algo por mi parte para alcanzar la salvación. Llega a ser insultante, en plan, yo no puedo hacer nada, no, querido. Es que no puedo hacer nada para salvarme a mí mismo. No puedo hacer nada para añadir a la obra de Jesús. Es perfecta, es completa, es eterna. Uno llega a sentirse insultado. Dios, ¿es solamente creer? Sí. Confía en las cosas que digo, que todavía no son, pero serán. Si tú confías en mi palabra, yo te avalaré, Jesús dice, delante del Padre, en el día del juicio. Yo te avalaré. Yo te daré crédito para que Dios te vea como justo. ¿Estáis conmigo? ¿Alguien? ¿Ha habido un silencio ahora? ¿Sí? Era un poco la reflexión. Y os animamos, por cierto, pequeño paréntesis, a que os apuntéis a una célula, a que compartáis estos tiempos. Estamos disfrutando muchísimo la oportunidad de lo que nosotros predicamos, lo que nosotros aprendemos los domingos en las predicaciones, poder discutirlo, recordarlo, sacar ejemplos, aplicarlos a nuestra vida en las células. Y eso es algo que toda la iglesia lo puede hacer. Toda la iglesia lo puede hacer. Así que, si quieres, pregúntalo, ¿vale? Infórmate. Quiero apuntarme. ¿Cuáles son? ¿Dónde se hacen? ¿En qué hora? Si hace falta, estamos deseando abrir otra, ¿vale? Es una pasada. Es de mucha edificación. Pues eso es la fe. ¿En qué consiste la fe? Creer. Creer que Dios puede levantar a los muertos de las tumbas, como lo hizo con Jesús. Si tú crees eso con todo tu corazón, declaras con tu boca que el Señor Jesús es el dueño, es el amo de tu vida, es el Señor de tu vida, que te ha comprado, serás salvo. Serás salvo. Y ahora viene la discusión que a lo mejor a muchos sí que ya nos toca. Pero, última pregunta número 3. ¿Qué produce esa fe? Porque hemos visto en qué consiste. En el caso de Abraham consistió creer que Dios podía hacerle padre cuando ya tenía 100 años. En nuestro caso, implica creer que Dios levantó al Señor Jesucristo de los muertos, lo resucitó para justificarnos. Si creemos en eso, somos hechos justos delante de Él. Pero claro, eso no es todo. Eso produce algo en nosotros, ¿sí o no? 3 cosas que produce la fe en nosotros. Número 1, la más evidente, salvación. La paz viene después. Estábamos perdidos, estábamos condenados a morir, estábamos apartados de la gloria de Dios. Lo primero que produce la fe en la obra de Jesucristo es salvación. Manel lo explicaba en 3 palabras el domingo pasado, lo que es la justificación. Lo explicaba, la salvación, la justificación, se entiende aquí como lo mismo. En tres conceptos. La santificación, darme cuenta de que Dios me dice algo que todavía no lo soy. Dios dice, tú eres santo. Y yo me siento pecador. Pero tú eres santo, yo te veo como santo. Por la fe que depositas en la obra de Jesús, yo te veo como santo. La santificación, las cosas que todavía no son como si lo fuera. La redención, ¿os acordáis lo que es la redención? Redimir a alguien, comprar el precio de su libertad. Estábamos atados, teníamos un amo, teníamos un dueño que era nuestro pecado. Y Dios, a través de Jesús, nos compra nuestra libertad, nos redime, nos libera de nuestro pecado, la redención. Y la expiación. La expiación que tiene que ver con la culpa, con aquello que me acusa a mí. Jesús fue acusado, llevó toda nuestra culpa en aquella cruz.
y ya no hay nada que nos condene. No hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Así que, en primer lugar, la fe produce salvación. La fe en Jesús produce salvación. Ahora sí, segundo lugar, la fe en Jesús produce paz, ¿sí? Pero hay otra manera de decirlo, que lo dice aquí en el capítulo. Dicha. Reina Valera, la dicha. ¿Qué es la dicha? ¿Qué? El gozo, la alegría. Bienaventurado, ¿verdad? Que alguien me lea los versículos 7 y 8, por favor. ¿Qué es lo que decía David? 7 y 8. Diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado varón a quien el Señor no le culpa de pecado. Dichosos, felices, gozosos, alegría. Eso es lo que produce, en segundo lugar. Después que te das cuenta de lo que te ha librado Dios, cuando tú te das cuenta de la salvación, de la santificación, de que ahora eres santo delante de Dios, de que Dios te redimió, te compró de tu pecado, te ha hecho libre de ese pecado, lo hemos cantado en esta mañana, de que Dios ya no te culpa, sino que ya descargó toda la culpa que tenías en la cruz de Jesús. Eso te tiene que producir gozo, alegría. ¿Sí o no? ¿Tristeza te va a producir? ¿Ansiedad? ¿Depresión? No. Esto te va a cambiar la vida, te va a dar un propósito. A pesar de la tormenta en la que tú te encuentres en tu vida, hay un gozo, hay una alegría, hay una dicha que no hay nadie que la puede quitar, que la pueda pagar. Y también paz, claro que sí. Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Justificados, pues, por la fe, tenemos paz. Me encanta decirlo, más en castellano, paz, así con la lengua entre los dientes. Suena a calma, suena relajante, paz. Justificados pues por la fe, ya no estamos en guerra, ya no estamos contra Dios, ya no estamos contra la ira de Dios. Tenemos paz para con Dios. En primer lugar, salvación. Segundo lugar, gozo, paz, mismo, ¿vale? Tercer lugar, ¿qué produce la fe? Evidencias, le he llamado yo, evidencias. ¿Qué son las evidencias? Cuando algo es evidente, ¿qué significa? ¿Qué? No os oigo, perdón. No os entiendo, más bien. Los resultados, me gusta, los resultados. Una evidencia, ¿qué es? Una prueba, ¿verdad? Una prueba, un hecho. Pues la fe, además de producir salvación en nuestra vida, gozo en nuestra vida, sí o sí va a producir evidencias de todo eso, pruebas de todo eso, o lo que en otras palabras serían obras. La fe en Jesucristo, la salvación, la alegría, me va a llevar a trabajar, a servir a Dios. ¿Sí o no? ¿Sí o no? O mejor lo pregunto como Manuel, ¿sí o sí? ¿Sí o sí? La fe en Jesucristo que me salva, que me libera, me hace feliz, pero no me deja quieto, me mueve, me motiva. Entonces volvemos al eterno dilema, al eterno debate. ¿Fe o obras? ¿Sabéis que...? Ahí está el texto que quería llegar yo. ¿Sabéis que Lutero, ¿sabéis quién es Lutero? El que se conoce como el padre de la Reforma, tenía un problema muy grande con la carta de Santiago. Hasta el punto de que si dependiera de Lutero durante muchos años, sería una carta que no estaría en la Biblia. ¿Por qué dice Lutero? ¿Qué dice Santiago en su carta? Demuéstrame tu fe con las obras, porque la fe sin obras es muerta. Claro que sí. Pero las obras, dice Juan aquí,
me está chivando la predicación, son consecuencias, son evidencias de la fe. ¿Sí o no? ¿Sabes qué pasa? Que yo creo que la palabra obras, ya hemos hablado tanto de ella y hemos asociado tantas ideas que a veces se distorsiona. Yo os propongo algo, ¿vale? A mí me sirve. ¿Y si cambiamos la idea de obras por servicio? Obras por servicio. ¿Por qué? Cuando uno piensa en obras, uno piensa en trabajo, ¿verdad? La obra, el trabajo, ¿verdad? El sudor de su frente. ¿Sí o no? ¿Sí? La idea que se conecta con obra es eso, es esfuerzo, es trabajo, son méritos, es ganarse, es el salario. El que va a la obra a trabajar, al final del mes, ¿qué quiere tener? Su salario, su sueldo, ¿verdad? Como que conecta con eso. Pero si entendemos esa palabra obras como servicio. ¿Por qué digo servicio? Porque servicio recuerda a entrega, recuerda a gratitud. Yo sirvo a mi Señor porque estoy agradecido de lo que Él ha hecho en mi vida, de donde Él me sacó, porque estoy feliz, porque me ha llenado de gozo. A mí me gustan mucho, sabéis, las películas, las series, las historias. Seguro que habéis visto algún caso de una película, una serie de esas típicas medievales, en el que a una persona se le salvaba la vida, un caballero, y el caballero hacía así. Te entrego mi vida y voy a luchar por ti, por haberme salvado la vida. Esa es la gratitud que genera el salvar una vida. Si tú eres consciente de que tu vida se ha salvado y de lo que se ha salvado, pero hay que ser consciente de eso. O cuando se libera a un esclavo y ese esclavo, no, gracias por haberme liberado de luchar en el Coliseo, gracias por haberme liberado de pelearme tal, yo quiero servirte ahora, quiero hacerme esclavo tuyo. Como muestra de gratitud por haberme salvado la vida, yo quiero servirte. A mí me sirve más, me ayuda bastante pensar que la fe produce el servicio a Dios, una entrega a Dios, una gratitud a Dios. Te animo que cuando leas Santiago, si tienes esa lucha entre la fe y las obras, lo leas de esa manera. La fe produce un servicio, una entrega, una gratitud. Ya está, aquí se acaba la predicación. Vamos a reflexionar solo para cerrar. Es otra cosa que hablábamos en la célula este miércoles. Ha sido una célula muy provechosa, creo. Yo pensaba una cosa. Si en mi vida faltan evidencias, lo pensaba para mí, en serio, una reflexión genuina. Si en mi vida falta evidencias de lo que Dios ha hecho, llámale obras, servicio, algo que demuestre mi fe, que Jesús mora en mí, falta evidencias de que Él es mi Señor, llego a la conclusión, leyendo esto, de que no lo tengo que demostrar con trabajo, con obras. Y dices, no, claro, pero si la fe sin obras está muerta, tú necesitas obras. Y yo me he dado cuenta de algo. No, yo necesito fe. ¿Sí o no? Si en mi vida no es evidente, no hay pruebas de lo que Jesús ha hecho en mí, de lo que de dónde Dios me ha sacado, necesito demostrarlo como obras. No, yo lo que necesito hacer es lo que hizo Abraham, es confiar en Él, es descansar en Él, no es hacer más cosas, es descansar en lo que Él ya ha hecho. ¿Por qué? Porque cuando pienso en la fe que salva, en la fe salvadora, la fe en Jesús me conecta con mi salvación. Cuando yo quiero dar evidencias de algo, lo que necesito es fe. Y cuando pienso en la fe, yo recuerdo de dónde el Señor me sacó. De lo que yo era antes, de cómo era mi vida. Que Dios me libró de su ira, de la ira que iba a descargar sobre mi vida. Y eso me genera gozo. Y eso me genera alegría. Que a su vez me genera servicio. Que a su vez me genera gratitud. Así que si me falta evidencias,
no necesito hacer más cosas. Necesito confiar más en Dios. Y ya para terminar, esto es una reflexión para los que hemos creído en Dios. Pero yo quiero dejar una reflexión para que aquellos que a lo mejor no han tomado esa decisión de creer en la obra de Jesús todavía, pero si habéis entendido algo de lo que hoy hemos dicho, de lo que hemos compartido, y quieres experimentar esa alegría, ese gozo, esa paz del perdón de Dios sobre tu vida, esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. No será avergonzado. ¿Nos ponemos en pie y terminamos? ¿Sí? Gracias por la paciencia que habéis tenido conmigo, gracias por el amor de aguantarme tanto rato hablando. Os amo en el Señor. Pero no perdamos de vista esta reflexión. Si en mi vida me faltan evidencias de la obra de Jesús, no necesito hacer más cosas. Necesito creer en Él, descansar en Él. Los discípulos le pedían al Señor, aumentanos la fe. Pues pedimos lo mismo al Señor, Señor, aumentanos la fe. Y si tú, querido, querida, que nos visitas hoy, que vienes por primera vez, por segunda, o has escuchado varias veces este mensaje, pero todavía no has experimentado la paz, la alegría genuina, el gozo genuino, como iglesia te invitamos a que confieses al Señor Jesús como el Señor de tu vida y a que confíes, que creas que Dios tiene el poder para levantarle de los muertos, y así lo hizo. Y serás salvo y experimentarás el gozo eterno, la alegría eterna, que no hay situación, depresión, ansiedad, tormenta alrededor de tu vida que te pueda quitar. Gracias, papá, gracias, Señor. Gracias por tu palabra en esta mañana. Gracias porque el mensaje de Pablo a la iglesia de Romanos, Señor, es para Iglesia Viva hoy. Gracias, Señor, porque cada vez que avanzamos un poquito más en tu palabra, tú tienes cosas para enseñarnos, para retarnos. Señor, gracias por el ejemplo de Abraham, porque somos hijos de la promesa que tú le hiciste a él. Somos sus hijos en la fe que hemos depositado en Jesús. Señor, queremos confiar en ti. Queremos creer en ti, Señor, dar pasos de fe, creyendo las cosas que no son como si ya lo son. Creyendo, Señor, que tú tienes el poder para levantar a los muertos y traerlos a la vida, Señor. Tú tienes el poder, Señor, para dar vida al estéril. Tú tienes el poder, Señor, para traer gozo al quebrantado de corazón, al depresivo. Señor, tu poder no está limitado, Señor, por la tormenta, sino por nuestra fe, Señor. Nuestra fe es la que limita, pone impedimentos a tu poder, Señor. Así que aumentanos la fe. Queremos experimentar tu poder, queremos experimentar tus promesas, Señor. No queremos descansar en nuestras obras, en nuestros méritos, en nuestro trabajo, Señor. Queremos recordar tu gracia. Señor Jesús, y si en esta mañana hay alguien que escuchando este mensaje, el Espíritu Santo le está tocando a su puerta, a la puerta de su corazón, haciendo la invitación a que pruebe esa paz, pruebe esa alegría, pruebe ese gozo que le va a transformar la vida. Porque el Espíritu Santo le está haciendo ver que es pecador, que necesita arrepentirse, que necesita el perdón y la salvación que Dios le ofrece por fe en la obra de Jesús. Espíritu Santo, termina esa obra en el corazón de esa persona, Señor, que crea. Y querido, que me estás escuchando,
Si al final de la reunión tú tienes algo que quieres compartir, una duda, acércate, pregunta, y queremos orar por ti, y queremos bendecirte, y queremos que estas palabras puedan salir de tu boca, de que el Señor Jesús es el Señor de tu vida, y que tú crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, porque celebraremos que tenemos un hermano nuevo en nuestra familia de la fe. Señor, gracias por esta mañana. Te amamos, te bendecimos, descansamos en ti y no en nuestras obras. En los méritos de Jesús. Amén y amén. Queridos, nos damos unos abrazos muy buenos, de amor, de cariño, nos bendecimos y hasta la semana que viene.